Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Por favor, confírmenme si se me puede escuchar. Sí se le escucha, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días con los jóvenes que me han saludado también. Tengo a la señorita Eulogia Mirta Albornoz, al señor Robert Avilardo Armilguay y el señor Robinson Fulgencio Soto, que me han saludado también en el chat. Y muy buenos días con todos. Bien, vamos a continuar con el tema de metrados. Nos habíamos quedado en el tema de rellenos. El día de hoy vamos a acabar el tema de lo que es movimiento de tierras y vamos a entrar ya a lo que vendría a ser las partidas de obras de concreto simple y si es la posibilidad de llegar hasta el tema de obras de concreto armado, que viene a ser en cierta forma la parte más operativa ya de lo que vendría a ser la especialidad. Buenos días, mi estimado Nilton, ¿cómo estamos? Bien, a ver, déjenme compartir la pantalla para poder comenzar el trabajo. Antes que de inicio, por cierto, la semana pasada, sí, más o menos fue, si vieron, creo, su colega, su delegado, eh, Jack, me estaba haciendo la consulta con respecto a la cuarta tarea académica y nosotros tenemos plazo para poder subir la cuarta tarea académica hasta el 22 de enero. Le había dicho que entre dos opciones, que elijan entre un examen y un trabajo, y él me hizo llegar los resultados que se quería un trabajo. El día de ayer en la noche he colgado ya su trabajo, está dentro de su plataforma. Si es que hubiera alguna consulta o duda con respecto a ese trabajo, por favor me la dicen, si no, para ya entrar a la parte netamente del tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Hay alguna consulta o duda con respecto al trabajo? A ver, Jack. Mm, por ahora no, todavía ingeniero. Ok, perfecto. Listo, creo que está más que entendible y espero que lo hagan porque les estoy dejando hasta el día 19, si es que no me equivoco. O sea, más o menos tienen 13 días para poderlo hacerlo bien. Creo que es un tiempo más que razonable, más que suficiente, diría yo, para que lo puedan hacer con calma y para que lo puedan presentar en su debido momento, por favor. Hay algunos jóvenes que han cometido algunos errores en la tercera tarea académica. Por favor, espero que no vuelva a suceder con respecto a la cuarta tarea académica, ¿ya? Entonces, bien, veamos, nos habíamos quedado en la parte de rellenos, ya habíamos tocado ya la parte de excavaciones, estábamos en la parte de rellenos y estábamos viendo el tema de rellenos para zapatas. Entonces, cuando analizábamos el tema de rellenos para zapatas, que es la zapata número 1, para que se pueda entender, lo que estábamos analizando en su primer momento, esto lo voy a cambiar de color para que ustedes puedan visualizarlo, a ver, sí, un color amarillo. Lo que ustedes están viendo era la parte que nosotros vamos a rellenar, pero hay una cosa más, que a cierta altura, si se fijan ustedes, nosotros tenemos el tema de cimientos corridos y que también a cierta altura vamos a tener el tema de las vigas de cimentación. Entonces habíamos sacado el área y el área nos salía 1.325 o 1.3225. Les decía, por más que les salga 1, en este caso en el tema de metrados se les recomiendo que les redondeen. Por esa razón habíamos colocado, si se fijan acá, en el tema del área, 1.33. Con respecto a la altura, quiero que se fijen, hasta cierto punto está afectando el tema de lo que vendría a ser las vigas de cimentación. Pero pasada esa altura, va a venir el tema de los cimientos corridos. Es decir, les voy a mostrar acá. Lo que está acá, el cuadro de morado, va a ser la parte que se va a ver afectado por el tema de los cimientos corridos. ¿En qué sentido? Si ustedes se van al tema de los cortes del cimiento corrido, los tres cortes llevan medio metro ya de ancho, es decir, 50 centímetros. Entonces, si comprobamos, va a ser 50 centímetros, porque tengo acá el corte, ¿ya? Si se fijan acá, y también tengo el corte acá. Entonces, significa que a partir de cierta altura se va a reducir esta superficie de relleno, porque esto va a ser totalmente de concreto simple. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Voy a volverlo a su lugar inicial. Si se fijan, con respecto
al área ya sabemos cómo se está determinando. Solamente viene a ser esta parte porque esto se va a ver afectado por la viga de cimentación. La altura que estoy considerando va a ser con respecto al detalle de corte que se nos proporciona. Si sabemos que hasta este punto ya estamos hablando 1,80 menos 0,65 nos está saliendo 1,15 m. Ahora, 50 que tienes acá más 60 que tienes acá son 1,10 m. Nos faltaría 5 centímetros. Esos 5 centímetros serían de relleno. Pero hay un detalle más, que con respecto al tema de los cimientos corridos, ya son mucho más anchos que el tema de las vigas de cimentación. Entonces, viendo el primer paso, el primer cuadro, este cuadro que están viendo de color amarillo se ve primeramente afectado por el tema de las vigas de cimentación. Posteriormente, pasando el tema de la viga de cimentación, recién viene el tema de los cimientos corridos, donde se reduce su sección. Entonces, con respecto al tema de la primera área, lo que ustedes están viendo de color amarillo, ya va a ser con respecto a la altura de la viga de cimentación. Pero si te fijan ustedes, la viga de cimentación es de 50. ¿Y por qué estoy colocando de 55? Muy sencillo, porque entre el cimiento corrido y la viga de cimentación hay una diferencia de 5 centímetros. Si es que yo consideraría los 5 centímetros a la parte de los cimientos corridos, no sería lo adecuado. En realidad, lo que debo considerar, esos 5 centímetros serían pertenecientes para la viga de cimentación. Entonces, para este caso, voy a considerar esos 5 centímetros, ¿ya? Esos 5 centímetros para la viga de cimentación. Entonces, sería los 50 centímetros del peralte de tu viga de cimentación más los 5 centímetros de tu relleno que va a ser compartido para tu viga de cimentación. Con respecto a la segunda parte, te preguntarás de dónde sale el 0,91 y el 0,60. Muy bien, te decía que a cierta distancia, es decir, a cierta altura, se va a ver afectado por los cimientos corridos. Entonces, hasta 50 centímetros por acá y 50 centímetros por acá. Esto no lo determino yo, esto me está especificando ya el plano. Entonces, voy a bajar porque se me quedaba medio camino. Entonces, el corte 2,2 y el corte 2,2 que ustedes visualizan, cuando vengo acá en esta parte, me indica que es 50 centímetros de ancho. Entonces, a este punto, es decir, a cierta altura, ya encima de lo que vendría a ser la viga de cimentación, se va a ver afectado por el cimiento corrido. Pero ese cimiento corrido viene a ser de puro concreto, no lleva nada de relleno. Entonces, solamente este pedacito donde está el cuadro morado se va a ver afectado por el tema de relleno, con material seleccionado o con material propio, dependiendo de la calidad del suelo que tú excaves, o si tú requieres otro tipo de material seleccionado, entonces se llama el tema de relleno con material de préstamo. Entonces, en este caso, ¿por qué me sale 0,91? Muy sencillo, por eso nos ayuda el AutoCAD. Si se fijan, me está saliendo 0,9025. Y les he dicho que por más que sea 1, siempre lo redondean el número más próximo. Entonces, en este caso, sería 0,91. Y la altura, ¿por qué me está saliendo de 60? La altura de 60 porque a esta parte se va a considerar ya la altura del cimiento corrido. ¿Y cuánto es la altura del cimiento corrido? La altura del cimiento corrido es de 60 centímetros. Entonces, por esa razón, te está llegando los 60. Entonces, si sumas los 0,55 más los 0,60, te va a dar 1,15 m, que vendría a ser la altura correspondiente encima del peralte de la zapata. Entonces, si tú sumaras, esto acá lo voy a borrar porque solamente lo puse referencial. Si se fijan, en esta parte, ya el total está multiplicando todo, pero recuerden también que yo lo estoy considerando el 25% del factor de compactación. Vuelvo a recalcarles, eso ya les había explicado la clase pasada, pero si es que ustedes no quieren considerar el tema de factor de compactación, también no lo pueden hacer porque está contemplado dentro del Reglamento Nacional de Metrados. Entonces no contempla el tema de factor de compactación. Les expliqué en su momento cuál era la razón y esto lo hemos tenido la clase pasada.
Entonces, de esta forma, solamente para la zapata 1 sería los 0.91 más los 0.68. Ahora, bien, Juan, mil disculpas, el problema de conectividad, este tema del trabajo remoto a veces sucede, pero ya lo he logrado solucionar. Entonces vamos a continuar. A ver, les estaba explicando que por qué razón estaban estas dos líneas coloreadas de color rojo. Muy sencillo.
Si es que no hubiera el tema de los cimientos corridos, en este caso, se tomaría la altura, en este caso, total o la parte restante que te faltaría, de cierta forma. Entonces tendrías que sumarlo, o sea, muy aparte de esta área, luego hasta cierto punto el área total, porque la viga de cimentación va a estar hasta cierta profundidad. Entonces, en este caso tendrías que sumar este pedacito más este pedacito de acá. Para nuestro caso, nosotros tenemos que adecuarnos de acuerdo a lo que se nos proporciona el tema de los cimientos corridos. Entonces, va a haber construcciones o planos donde no amerita el tema de vigas de cimentación. Eso ustedes no lo determinan, sino lo determina en este caso el proyectista a través de un cálculo estructural, determinará si el tipo de suelo es el adecuado o es el correcto. ¿Ya? Disculpen, quiero saber si se me está escuchando. ¿Se me está escuchando, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, muchísimas gracias, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, les decía, esto es variable. En algunos planos, la viga de cimentación no se requiere. En otros planos, los cimientos corridos no van a ser de 50, ese es variable. El ancho puede variar. Entonces, ustedes cuando lleven, por ejemplo, el curso de concreto armado 2 o concreto armado 1, o en su naturaleza en el curso de cimentación, ustedes tienen que saber diseñar el ancho y el peralte de lo que vendría a ser los cimientos corridos, las vigas de cimentación, el tema de las zapatas, sus dimensiones, su peralte. Entonces, eso ya viene a ser un tema de cálculo estructural. Nosotros nos basamos en función de los planos y de acuerdo a lo que nos proporciona. Entonces, para la zapata 1, lo que tendríamos que considerar sería el 0.91, que vendría a ser de la parte de la viga de cimentación, y lo que vendría a ser el 0.68, ya lo que va a estar descontando el tema de los cimientos corridos. Cuando ustedes analicen, por ejemplo, la zapata 2, fíjense que en la zapata 2, la primera parte van a tener que descontar por el tema de vigas de cimentación, pero a cierta altura van a tener que descontar el tema de los cimientos corridos. Y si se fijan, por esta parte no hay cimientos corridos, solamente hay vigas de cimentación. Entonces van a tener que considerar de otra forma. Entonces, de la misma forma, cada uno tiene sus ciertas características. En este caso, vuelvo a recalcarles, es de acuerdo al tema de la distribución. Si se fijan, este es un taller de carpintería. Después de llegar otro proyecto que va a haber divisiones, de repente departamentos, y si están ya para proyectos públicos, por ejemplo, instituciones educativas, va a estar por separación con muros de aulas, de laboratorios. Lo mismo sucede con el tema de repente de centros de salud, va a estar separado por consultorías, por tópicos, entonces va a haber mayor distribución. Y eso, en su gran forma, nos va a determinar el plano de cimentaciones. Con respecto a la zapata 2, a la zapata 3, les dejo para que ustedes puedan practicar y para que puedan analizar. Cualquier consulta o duda me la hacen normal en clases muy gustosamente para poder responderles. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Se ha entendido cómo es sacado el relleno para la zapata 1? A ver. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, no, claro. Perfecto. Entonces, bien, vamos a la siguiente partida. La siguiente partida es rellenos para vigas de cimentación. ¿Por qué no he considerado? Porque en cierta forma, entre la viga de cimentación, ¿ya? Es decir, esta y el cimiento corrido que va a estar sobre encima, hay una diferencia de 5 centímetros. Entonces, se tiene que compactar 5 centímetros. El detalle es, tú dirás, no, pero ¿y eso no lo considerado dentro? No, solamente hemos hecho este cuadro y descontando el tema de los cimientos corridos. Pero esa diferencia entre esta viga de cimentación y el cimiento corrido que va a ir sobre esta es de 5 centímetros. Tú dirás, pero ingeniero, ¿cómo así? Fíjate acá, 50 de viga de cimentación contemplando los 10 centímetros que va a ser de concreto simple, más los 60. Llega a 1,10 m, no llega a 1,15 m, entonces hay una diferencia de 5 centímetros. Entonces, tú podrías considerarlo como el total. Al fin y al cabo, va a ser parte del relleno, ya, con material propio, con material seleccionado. Pero para que sea más organizado y más ordenado, yo lo estoy analizando muy aparte. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá, en el eje AA, entre el eje 1, 2, es decir,
en el eje AA, que vendría a ser de canto a canto, entre el eje 1 y 2, pero no voy a analizar de canto a canto, solamente voy a analizar este pequeño tramo. Y este pequeño tramo simplemente va a ser su área, que es 0.315, 0.32, la que vamos a ver en cierta forma, a ver. Vamos a multiplicarlo acá por su área, 0.22, ¿ya? Perdón, vamos a verlo. Esto ya acá lo voy a descontar, 0.32 por su altura de 0.05. Ahora tú te preguntarás, pero ingeniero, la viga de cimentación debería ir de canto a canto. Muy cierto, pero hay que notar que hay una gran diferencia. Acá tenemos el tema de zapatas y acá simplemente tenemos que descontar con el tema de los cimientos corridos. Entonces, esto lo puedes hacer de forma más detallada. Si contemplas de canto a canto, ¿en qué te basas tu análisis? Yo podría contemplar de canto a canto, por ejemplo, como lo que hemos estado trabajando acá. A ver, te explico. ¿Cómo así? Sin contemplar el tema del área. Yo podría contemplar los 1.78, por supuesto que lo puedo contemplar también. Entonces, si se fijan, la viga de cimentación simplemente tendría que venir de canto a canto, es decir, los 3.35. Pero también puedo contemplar solamente la parte interior, porque en esta parte yo podría haber considerado los 5 centímetros. Entonces, o lo contemplo el total, o lo contemplo la parte interna. Si estoy contemplando en parte de la zapata, simplemente me quedaría por analizar este pequeño tramo. Y este pequeño tramo, ¿cómo lo hago? Va a ser 1,78 m, la que tú tienes acá, por su ancho de la viga de cimentación. ¿Y cuánto es su ancho de la viga de cimentación? Su ancho de la viga de cimentación es de 30. Entonces, de repente todavía no lo ves. En el tema de los cortes, te va a especificar, por ejemplo, en el tema de viga de cimentación, que su ancho es 0.30. Ahora, la diferencia entre la viga de cimentación y lo que vendría a ser tu cimiento corrido, vuelvo a recalcarte que es 5 centímetros. Entonces, tú contemplas la altura de 5 centímetros, solamente eso. ¿Por qué? Porque en esta parte, en este 1.78, no está contemplado el tema de zapatas, solamente está viga de cimentación y cimientos corridos. Fíjate los límites de tu zapata. Por esa razón, en este caso, yo estoy contemplando los ejes, el largo, el ancho y por el alto. Si tú deseas, puedes sacar el área y multiplicarlo por la altura de 5 centímetros, que también es válido, es prácticamente lo mismo. Con respecto a los tramos inferiores, que vendría a ser el eje CC, entre el eje 1 y 2 y 2 y 3, es decir, este primer tramo con este primer tramo, sucede lo mismo. Por ejemplo, yo lo estoy analizando 1,70, que vendría a ser la parte que va a estar contemplado entre las zapatas. Fíjense la longitud, 1,70, y con el otro tramo es 1.69. Entonces, fíjense, 1,60 y 1,69. ¿Cuánto es su ancho? Su ancho, vuelvo a recordarte, viene a ser los 30 centímetros de la zapata, o que digo de la viga de cimentación, por, en este caso, su alto. Pero si te fijas acá, yo ya no voy a tener este tema de la altura. Entonces, ¿por qué? Tú dirás, pero 5 centímetros, ¿por qué no, ingeniero? Porque en este caso yo tengo cimiento corrido. En este caso yo no tengo cimiento corrido. Entonces, en el primer tramo, en esta parte de arriba, en el eje AA, yo he estado contemplando, descontando el cimiento corrido. Acá no hay cimiento corrido, acá está totalmente vacío. Tú no ves los cortes, lo que te está indicando acá. Cuando tú ves corte 2,2, corte 3,3, corte 1,1, significa que hay cimiento corrido. Acá no hay. Entonces tienes que considerar la altura total hasta el nivel de terreno natural. Es decir, los 60 centímetros más los 5 centímetros que te separarían. En total sería 65 centímetros para que tú puedas llegar al nivel de terreno natural. Entonces, por esa razón, en este tramo del CC, donde no hay cimientos corridos, se está contemplando el tema de la altura total hasta el nivel de terreno natural, que sería 0.65 metros de altura. ¿Se ha entendido esa parte, jóvenes, del tema de relleno para vigas de cimentación? Cuando hay cimientos corridos y cuando no hay cimientos corridos. A ver. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok, a ver, vamos a preguntar en tal caso.
Kevin. Kevin Joel. Creo que había activado su audio, o me pareció. Sí, se entendía, ingeniero. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Robinson, Fulgencio. Robinson. Sí, ingeniero, presente. ¿Se ha entendido, Robinson? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. Y con respecto al tema de eliminación de material excedente, permítanme abrir esa diapositiva para entenderlo, por favor, cómo lo vamos a calcular. Lo tengo a la mano, solamente denme un minutito. A ver, con respecto a la última partida, que viene a ser eliminación de material excedente, significa que se va a votar en el caso de que tú tienes relleno de material propio, o sea, con material propio, vas a eliminar cierta parte, y cuando es con material de préstamo, eliminas el total. Entonces, hay una fórmula para eso, ¿no? Entonces, el tema de la eliminación de material excedente va enfocado actualmente con el tema de la mitigación de impactos ambientales. A nivel de Huánuco, a nivel región, no se cuenta con botaderos formales, por eso hay en cierta forma el tema de botaderos informales, tanto para residuos de construcción y demolición, y a nivel nacional también se carece. Entonces, en su gran mayoría, ¿qué es lo que hacen? Lo eliminan siempre al costado de las playas, de los ríos. Entonces, en Huánuco no es la excepción, sucede lo mismo. Si ustedes van por Huancachupa, por el río Huallaga, en varios tramos, se hace la eliminación. Entonces, ese es un problema. Pero nosotros no nos enfocamos a eso, solamente para que ustedes entiendan a qué hace referencia. Vamos a ver netamente el cálculo. Y el cálculo de la eliminación de material excedente ya significa lo mismo. Entonces, con material propio lleva una fórmula y con material de préstamo lleva otra fórmula. Cuando se hace con material propio, la eliminación total de tu material excedente va a ser el total de tu excavación, de todas tus partidas, de todos tus ejes, no una parte, sino el total, menos el total de relleno. Entonces, cuando es el material propio, vuelvo a recordarte, tu eliminación total de material excedente va a ser la excavación total que tú tienes en metros cúbicos, menos el tema de relleno también en metros cúbicos, el total. Cuando es con material de préstamo, ya significa que tú estás trayendo de otro lado material seleccionado, tu eliminación total va a ser igual al total de tu excavación. ¿Por qué? Porque tú no vas a utilizar para el relleno, significa que tu suelo, tu tierra que tú has sacado es totalmente malísimo. Entonces, en esos dos casos, ¿cuál es la parte que, de cierta forma, te generaría un poco de complejidad? Cuando es con material propio. ¿Por qué? Porque tienes que restar. Y no es tan difícil en el tema Excel. Por ejemplo, la eliminación de material excedente sería la resta, en este caso, de los 75.78, que vendría a ser tu excavación total, o podría ser tu excavación masiva. Eso ya lo habíamos tocado en su momento. O con respecto al tema de lo que vendría a ser el descuento o la diferencia con el tema de rellenos. En este caso, por ejemplo, el relleno viene a ser de 25.94. ¿Se está visualizando, jóvenes, el tema de la hoja de cálculo? ¿Se está visualizando? Ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿cómo así? El valor total sería 75.28 menos el valor total de tu relleno. Entonces, si se fijan, simplemente ustedes hacen con una fórmula simple de lo que vendría a ser tu excavación total. Obviamente esto falta sumar todos los ejes, todo el proyecto. La idea es que tú entiendas cómo se hace el tema de las excavaciones para que lo puedas replicar en todos tus elementos, menos el relleno. Y si sería en el tema de excavación, ya, o eliminación de material excedente, sin el tema de lo que vendría a ser, en este caso con material propio, lo único que tú haces sería igual a tu excavación total.
Entonces, bien, listo. Primer caso es descontando el relleno y segundo caso es cuando traes material seleccionado. ¿Se ha entendido con respecto al tema de la eliminación de material excedente en los dos casos, jóvenes? A ver. Sí, ingeniero. Muy bien, perfecto. Heidi, Stephanie. Heidi, Stephanie está presente. Rosa del Carmen está presente. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Se ha entendido, Rosa? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Vamos a entrar ahora, si ustedes siguen el tema de su Reglamento Nacional de Metrados, entramos a lo que vendría correspondiente al tema de obras de concreto simple. Y en las obras de concreto simple, en su gran mayoría, ya va a llevar unidades tanto en metros cuadrados y metros cúbicos. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay algunas partidas que se van a necesitar encofrar, que su unidad es en metro cuadrado, para que ustedes lo puedan visualizar. Permítanme abrir ese reglamento, por favor. A ver, vamos a ver. Acá está el reglamento. Y si se fijan, en el tema de encofrado está en metros cuadrados y generalmente el tema de concreto está en metros cúbicos. ¿A qué lo llama concreto simple el tema de la normativa? La normativa lo llama concreto simple al tema que va a estar compuesto de concreto, pero que no va a llevar acero, sino va a llevar piedra grande o piedra mediana. Cuando ya lleva acero, se va a contemplar como el tema de concreto armado, que vienen a ser otras partidas que lo vamos a ver más adelante. Entonces comenzamos el tema de su análisis en cierta forma. ¿Qué es lo que vamos a contemplar? Vamos a contemplar el tema de solados, vamos a contemplar el tema de cimientos corridos y vamos a contemplar el tema de los sobrecimientos. ¿En qué forma? Por ejemplo, el tema de los solados. A ver. Esta diapositiva también se las voy a enviar muy gustosamente, como siempre, no hay ningún problema. Entonces analicemos el tema de las obras de concreto simple. El solado. El solado no cumple función estructural. Su única función es, uno, de brindar el tema de recubrimiento para poder separar netamente a la zapata directamente con el suelo. Y dos, su otra función es de poder nivelar para que las varillas o el tema de las armaduras de acero se mantengan a nivel, ya sea longitudinal o transversalmente con respecto a sus aceros. Entonces, vuelvo a recordarles, el solado no cumple función estructural. ¿Qué más vamos a ver? El tema de cimientos corridos o cimiento corrido. Generalmente, en su gran mayoría, el tema de los cimientos corridos llevan piedra grande dentro de su composición, por el mismo hecho que su ancho ya es mucho más grande que el tema de los sobrecimientos. Entonces, su dosificación también es variable. Continúo. ¿Qué más vamos a ver? El tema de los sobrecimientos. Los sobrecimientos, por su naturaleza, generalmente se encofran, ¿ya? Pero en el tema de los cimientos corridos también hay excepciones de no se puede encofrar. Entonces, vamos a verlos en esos casos. Y si se fijan, el tema de los sobrecimientos viene a ser el que está encima del cimiento. Por eso se llama sobrecimiento, encima del cimiento corrido. Y hay una característica, que siempre el sobrecimiento viene a ser el mismo espesor o el mismo ancho que va a tener al momento de colocar tu asentado de ladrillo. Entonces veamos. Todo ese análisis de estas tres partidas es lo que se contempla dentro de obras de concreto simple en la mayoría de casos. A esto puede sumarse de repente pequeños muros de contención, se puede sumar de repente el tema de falsas zapatas o de repente algún otro componente que va a llevar dentro de su composición redundando el tema de concreto simple. Pero estas son las tres principales. Así que veamos su análisis. Dentro de solados,
viene a ser la única partida que dentro de su composición se va a contemplar por el tema de metros cuadrados para concreto. Pero, ¿cómo lo vamos a colocar? Si ustedes revisan el tema de su normativa del Reglamento Nacional de Metrados, vamos a contemplar desde el tema de concreto simple, lo contempla primero cimientos corridos y luego lo contempla solados. Pero el tema del orden en este caso no te va a afectar porque en algunos casos no vas a requerir, en otros casos sí vas a requerir, dependiendo de tu análisis, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema del solado netamente para el concreto, ¿ya? Lo contempla por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué razón lo está contemplando por metro cuadrado? Entonces, muy sencillo. Ahí no te indica cómo lo vas a llamar o cómo lo vas a nombrar. Generalmente lo vas a contemplar de la siguiente forma. Vas a poner concreto para solado, en este caso, de cuánto va a ser su espesor. ¿Por qué es indispensable que tú coloques el espesor? El espesor, en otras palabras, va a ser la altura. Y si tú multiplicas la altura, si ya estás definiendo la altura, multiplicado, en este caso, tu altura por tu área, igual te va a dar metros cúbicos. Entonces, la razón de por qué el Reglamento Nacional de Metrados contempla de esa forma, no lo sabemos. Pero una solución práctica para que tú puedas definir en metros cúbicos, porque al final vas a sacar en metros cúbicos, va a ser colocar el tema de tu espesor de tu solado. Ahora, este espesor de solado ya te viene definido dentro de tu plano. Entonces tú te preguntarás, ¿pero dónde está eso, ingeniero? Muy sencillo. Vienes acá y tú contemplas la parte de solado en el tema de cortes de tus zapatas y fíjate que te está dando 10 centímetros. Y generalmente se acostumbra a colocar los espesores en pulgadas. Tú sabes que, por ejemplo, una pulgada es más o menos equivalente a 2.5 centímetros. 4 pulgadas va a ser 10 centímetros. Por esa razón, dependiendo a lo que te proponen dentro del plano, tú colocas el espesor. Hay proyectistas que colocan 7.5 centímetros y hay otros que colocan 5 centímetros de solado. Entonces, ten bastante cuidado. En este caso se está contemplando 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque dentro del plano nos está indicando que son 10 centímetros, ¿ya? Equivalente más o menos a 4 pulgadas. ¿Qué más tengo que añadirlo? A esto es indispensable que tú añadas la resistencia a la compresión que va a tener en este caso tu solado. ¿Y dónde lo verificas eso? Tú te vas a verificar todo eso dentro de la parte de tus especificaciones técnicas. Todo plano, sin excepción, debe llevar el tema de las especificaciones técnicas. El problema, ¿qué es lo que pasa? Que en su gran mayoría estas especificaciones técnicas lo copian de otro plano, entonces no comparten los mismos datos. Vamos a ver qué es lo que nos proporciona. Si se fijan ustedes, te indica acá, para concreto simple, el solado va a tener una resistencia a la compresión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto te está dando dentro del plano y tú te basas en función del plano. Si es que no hubiera algún dato, tú tienes que llamar al proyectista y tienes que consultarlo. Y si no te contesta, tú tienes que proponer. Esa es la única solución, pero la base más real y para que tu trabajo sea consecuente sería comunicarse directamente con el proyectista y preguntarle cuánto está proyectando el tema de su resistencia a la compresión. Entonces, todos los datos que te dan dentro de las especificaciones técnicas, tú tienes que detallarlo. Y listo. Pones concreto para solado de 4 pulgadas de espesor con una resistencia a la compresión de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Con respecto a esto, zapata 1, zapata 2, zapata 3, zapata 4, ¿ya? Viene de ¿cuál? Del tema de tu codificación. Acá te ayuda bastante el tema de lo que tú has utilizado para el tema de excavaciones. Vamos a analizar las 2 primeras zapatas porque es la que estamos analizando siempre. Lo voy a sombrear de color amarillo para poder explicarte. Entonces, por ejemplo, si te dice área, lo único que vas a multiplicar va a ser el ancho por su largo. La altura no. Recuerda que la altura ya viene a ser espesor. Y además tu unidad está en metro cuadrado. Entonces voy a analizar. Ustedes ya saben que tenemos 3 zapatas 1 y 9 zapatas 2. El mismo procedimiento se aplica para la zapata 3 y para la zapata 4. Si se fijan ustedes, la zapata 3, que es esta, ya tiene su corte tanto en planta y en corte.
Con respecto a la zapata 4, tiene su detalle en planta y tiene su detalle en corte. Esto es para la zapata combinada. Entonces, el análisis va a ser similar. ¿Qué es lo que tengo que multiplicar? El largo por su ancho. Entonces, vengo en el plano. Acá solamente voy a tener una dimensión, pero si me voy en el detalle de planta, voy a tener que es 1,45 por 1,45. De la misma forma, 1,45 por 1,45. Entonces, si se fijan, solamente estoy colocando largo, ancho, 1,45, 1,45. 1,45 acá y 1,45 acá. Entonces, de esta forma es lo que se está cuantificando el tema de concreto para solado de 4 pulgadas y que también estaría respondiendo la consulta de su colega Aristides, que me hacía la consulta en un primer momento, referenciado a por qué el solado, en la parte de solados, el tema de concreto, se analizaba en metro cuadrado. ¿Se ha entendido cómo se ha analizado el tema de concreto para solados, jóvenes? Sí, ingeniero. Mi Sí, estimado ingeniero. Aristides, ¿con eso ya hemos respondido a tu pregunta? A ver. Muy Sí, ingeniero. bien, perfecto. Listo, entonces continuemos. Aparte de eso, no hay mayor análisis, no hay mayor complejidad. Recuerden que el tema del diseño de mezcla viene a ser aparte. Lo único que tú contemplas viene a ser lo que tú estás cuantificando, el volumen total que tú estás sacando o el área total que tú vas a sacar. Entramos a la siguiente partida, que vendría a ser cimientos corridos. La nomenclatura, o para poder nombrar o para poder colocar el tema de los cimientos corridos, es de la siguiente forma. Concreto en cimiento corrido. Si se fijan ustedes, dentro de lo que vendría a ser su normativa, simplemente les pone así, cimientos corridos y metros cúbicos, lo que hace referencia para el tema de concreto. Entonces, no te detalla, y nosotros tenemos que detallar. Eso es lo específico en el tema de metrados. Si tú no detallas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando analizas el tema de tus costos y presupuestos, tú necesitas como dato, cuál es la resistencia a la compresión, porque en función de eso es lo que vas a plantear tu relación, ¿ya? Agua, cemento, vas a poner tu relación de hormigón y todo. Entonces, ustedes saben que un concreto de 210 cuesta mucho más que un concreto de 100 kilogramos. Entonces, hay que entender de esa parte, ¿ya? Por eso es necesario que ustedes especifiquen. Ahora, yo estoy colocando concreto en cimiento corrido. Te preguntarás de dónde salen los 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Vuelvo a la parte de las especificaciones técnicas y me tiene que indicar, si te fijas, acá dice, ¿no? Cimiento corrido con una resistencia a la compresión de 175. Entonces estoy sacando el dato de acá, no me estoy inventando el dato. Por favor, tengan en cuenta ese tema de dónde estoy sacando los nombres, cómo estoy colocando los datos. Estoy sacando todos los detalles que me está proporcionando el proyectista. ¿Qué más? Lo que ustedes tienen acá, lo que es tu relación, tú te preguntarás, ahorita entro acá, ¿de dónde sale esa relación? Entonces, acá te dirán, ¿no? Cemento, hormigón, ¿ya? O cemento, lo que te está considerando, 1 en 10 más 25% de piedra grande. Dice, con un máximo de diámetro de la piedra grande de 6 pulgadas. Entonces, esta relación que estás colocando, tienes que detallarlo acá. Entonces, si se fijan acá, le estoy poniendo 1 en 10, tal como está implicando en tu plano, ¿ya? Más 25% de piedra grande. Entonces, si te fijas, más 25% de piedra grande. Con respecto al tema de los cimientos corridos, ¿ya? Tu concreto va a ser en metros cúbicos. Y esto yo no lo estoy inventando, sino que te está especificando dentro de tu normativa. Está en metros cúbicos. No sé bien, ¿cómo lo vamos a analizar? Te sirve en gran forma el tema de los ejes que tú has planteado inicialmente al momento de hacer tus excavaciones. Si se fijan acá, todos esos ejes simplemente se van copiando porque tú vas analizando desde la parte de excavación, posteriormente vas a estar haciendo el tema de tus concretos. Entonces, acá dice eje AA entre el eje 1 y 2 y vamos a analizar el eje AA entre el eje 2 y 3. Vengo a mi plano para que ustedes lo puedan visualizar. En esta parte que ustedes ven, el eje CC,
¿ya? El eje CC, vuelvo a recordarles que no hay cimientos corridos en ningún tramo. ¿Cómo ustedes identifican los cimientos corridos? A través de los cortes, y acá no hay, porque es totalmente libre, y en su gran mayoría no hay distribución, es un taller completo. En las partes verticales, fíjate que también en ciertos puntos no hay cimientos corridos, solamente en esta parte donde está la escalera, está llevando el tema de los cimientos corridos. Lo demás no posee. Entonces vamos a analizar el eje AA, ya que es lo que te está indicando, entre el eje 1 y 2 y el eje 2 y 3. Entonces va a ser entre el eje 1 y 2 y entre el eje 2 y 3. La pregunta es, ¿cuánto es el tema del volumen? Eso es lo que voy a cuantificar ahorita. Entonces veamos. Vengo acá y ¿qué es lo que voy a poner? Generalmente cuando analizas por ejes, se coloca siempre una sola unidad, salvo que se parezca. Si se parece de repente este con este, puedes colocarlo, ¿no? Eje A y eje CC entre 1 y 2, entonces son totalmente iguales. Pero si no se parecen, generalmente la cantidad y el número de veces que tienes acá va a ser 1. ¿Qué más? El largo. El largo, ¿hasta qué punto voy a tomar? La gran mayoría confunde acá una cosa, que cuando hace el tema de la medida para el tema de los cimientos corridos, solamente toma la parte interna, lo que vendría a ser 1.78. Y eso está mal. ¿Por qué? Ustedes saben que encima de tu cimiento corrido va a ir el tema de tus sobrecimientos. Fíjate. Y encima de tus sobrecimientos, ¿qué es lo que va a ir? Va a ir tu muro. Si es que tú te fijas en el plano de distribución, fíjate que todo el perímetro lleva muros. Y si yo solamente contemplo una parte, en la otra parte no va a tener lógica que yo coloque directamente el sobrecimiento y el tema de lo que vendría a ser, en este caso, los muros. Ahora te preguntarás, ¿y ese último corte por qué no lleva sobrecimiento y por qué no lleva muro? Veamos dónde está. Esto vendría a ser el corte 3.3. ¿Dónde va a estar el corte 3.3? Fíjate que el corte 3.3 está justo donde van a ir las puertas. Si yo colocara acá, por ejemplo, yo colocara cimiento corrido, sobrecimiento y muro, no existiría esta puerta. Entonces, generalmente para no perder el tema de la simetría, porque yo podría tranquilamente haberlo planteado hasta acá, pero para no perder el tema de la simetría, lo que se ha planteado es que vaya de canto a canto. Pero en este pequeño tramo, donde está separando este muro de la columna, es donde va a ir una puerta. Entonces, en este pequeño tramo, no va a ir el tema de sobrecimientos ni muros. En el otro tramo, donde ustedes ven la simbología del muro, ¿ya? Es donde va a ir el tema de los sobrecimientos y posteriormente el muro. Entonces, ahora sí analicemos. ¿Hasta qué parte es donde va a ir el tema de los cimientos corridos? El tema de los cimientos corridos va de columna a columna, no el total, ojo, no de canto a canto, sino entre columna y columna. Hasta esa parte es donde está yendo el tema de los cimientos corridos para este plano. Y te vuelvo a demostrar, vuelvo a mi plano de distribución, y si te fijas, desde tu columna, desde ras de columna hasta ras de columna, hasta este tramo de 1 a 2, es donde está llevando el tema de muros. Entonces, de la misma forma, voy a analizar de ras de columna a ras de columna. ¿Y cuánto es esa longitud? 3.35. Fíjate acá, 3.35. Con respecto al eje AA entre el tramo 2 y 3, es decir, este segundo tramo, ¿ya? El análisis es lo mismo, entre ras de columna y ras de columna. ¿Cuánto es? 2.89. Entonces, si se fija, está saliendo 2.89. Con respecto al tema de tus anchos, esos anchos generalmente tú lo vas a ver en el tema de tus cortes. Corte 2.2, corte 2.2. Así que vengo y digo, ¿no? Corte 2.2. ¿Cuánto es su ancho? Su ancho es de 50 centímetros. 50 centímetros está acá y está acá. Y el alto también lo ves en el corte. ¿Cuánto es el alto? 60 centímetros. Entonces vienes acá y acá está 60 centímetros, 60 centímetros. ¿Qué es lo que haces al final? Al final solamente es multiplicar. No te vayas a confundir. Muchas de las veces hay personas que copian el tema de tu fórmula, por ejemplo, el tema de excavación, pero se olvidan de quitar el tema del factor de esponjamiento. No vais a cometer ese error.
¿ya? No le vais a sumar un 25% más. Ahí no va a tener lógica. En este caso, si te fijas, parte de la fórmula no está multiplicando, solamente multiplica directamente los valores que tú estás colocando. Entonces, lo mismo lo replicas por todos los tramos. En el tramo 3 y 4, en el tramo 4 y 5, de repente en el otro tramo, en el eje 1, 1, entre el tramo A y B, el análisis va a ser similar. ¿Se ha entendido cómo he cuantificado el tema de concretos para cimientos corridos, jóvenes? A ver. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, Muy bien. Perfecto. Sí, Aristides, te escucho. una consulta. En caso de que en las especificaciones técnicas no me da la resistencia del concreto, ¿yo lo puedo asumir entonces el 175? No necesariamente, porque hay algunos cimientos corridos, ¿ya? Estos cimientos corridos que tú tienes acá, algunos plantean de 145, y eso tienen un porqué. Eso va a depender del tipo de suelo que tienes. Entonces, generalmente no lo puedes asumir, siempre y cuando lo primero tienes que consultar a tu proyectista y luego tienes que plantear y justificar cuál es la razón de que tú estás planteando los 175, porque el que hace el presupuesto te va a preguntar, ¿por qué razón tú estás planteando 175? Si tienes las especificaciones técnicas, le dirás, está dentro de las especificaciones técnicas, dentro del plano. Pero si no tienes, tienes que justificar. Vuelvo a recordarles, a veces los cimientos corridos, su resistencia a la compresión es de 145. Y hay algunos cimientos corridos que son armados, que llevan dentro de su composición acero. Entonces, ese es otro análisis, ¿ya? Entonces, para entender, ustedes no plantean nada. ¿Cuándo plantean? Cuando no te da el dato y cuando ya el proyectista te ha ignorado totalmente, entonces tienes que plantear, pero tienes que tener una justificación del por qué lo estás haciendo. ¿Sí, Aristides? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces continuemos. La siguiente partida viene a ser el tema de encofrado y desencofrado para cimientos corridos. Te preguntarás y dirás, pero en cimientos corridos, ingeniero, que es lo que vamos a ver acá, ¿qué es esto? ¿Cuál sería la necesidad de encofrar? De repente hay una excavación que se ha hecho de más, en ese caso podrías plantear, pero generalmente no se plantea el tema de los encofrados. Pero si es que en tu caso, se requiere realizar el tema de encofrados, porque hay algunos trabajos que se realizan a detalle y especifican bien la simetría y las dimensiones, entonces quieres plantear el tema de encofrados. Muy sencillo. Para el tema de encofrados, ya estoy tomando de otra partida, viene a ser en metro cuadrado. Ustedes van a ver que a veces hay algunos docentes y hay también algunos libros que te piden cuantificar el tema de encofrado y desencofrados en pies cuadrados. Eso de cuantificar en pies cuadrados de repente te sirve para el tema de tu análisis de costo unitario, porque dentro del análisis de costo unitario generalmente la madera se acostumbra a colocar en pie cuadrado. Pero en el tema de metrados, no. En el tema de metrados, si te fijas, simplemente te está dando en metro cuadrado, es decir, calcular su área. Entonces, para poder cambiar de metro cuadrado a pie cuadrado, existen factores de conversión, existe un análisis totalmente diferente. Hay formas de complicar, ¿no? En el tema de metrado, a veces, en caso mío, a veces el docente nos daba cierta cantidad de madera y nos pedía ya cuantificar en el tema de pie cuadrado, pero al final cuando haces el tema de tu metrado, no aparece eso. Entonces hay que entender, vamos a la parte práctica, lo que ustedes van a desarrollar cuando llevan o cuando hagan trabajos ya oficiales. En el tema de encofrado, si es que te pidiera y te solicitara que tú hagas el tema de encofrado y desencofrado, no es tan complicado, es muy sencillo. Tomas los mismos ejes, pero las unidades obviamente lo vas a cambiar, es en metro cuadrado. Ahora, la cantidad, como estás tomando de acuerdo a tus ejes, de la misma forma, 1, 1. El largo y el ancho, ya que digo el largo en este caso, ya el largo, va a ser lo mismo que tú estás tomando para el tema de tu concreto, porque vas a llevar de canto a canto. Es decir, en este caso, ras de columna a ras de columna. ¿Qué más? Vengo acá y si se fijan, ya no voy a multiplicar por el ancho, sino tiene que ser por el alto. Es decir, vamos a la parte de la diapositiva, va a ser más o menos el mismo análisis, quiero que se fijen.
El alto, porque tú necesitas saber la altura, en este caso, de la madera. Entonces, si es que tu sobrecimiento o tu cimiento corrido, en este caso, tiene cierta altura, tú colocas esa altura. En la parte de campo, ya en este caso, el maestro de obra ya verá si corta su madera o señala hasta cierto punto para que pueda vaciar hacia la misma altura. Entonces vienes acá y muy sencillamente, tú no te hagas problemas. Consideras el largo de tu tabla y la altura de tu tabla. ¿Y esa altura de qué va a estar determinado? Por el alto de tu cimiento corrido. ¿Cuánto era nuestro alto de nuestro cimiento corrido? Era de 60. Si yo vengo acá, ¿cuánto es la altura? La altura es 60, la altura es 60. Entonces no vas a tener ningún problema. Al final, solamente es una multiplicación. Pero, acá te estás olvidando de algo. Cuando tú encofras, generalmente encofras las dos caras. Te voy a mostrar acá. Por ejemplo, con la misma idea del sobrecimiento, ¿ya? Encofras esta cara y encofras esta cara. Por esa razón es donde aparece el número de veces, 2 veces por cada eje, un lado y el otro lado. De la misma forma, tú encofrarías para tu tema de cimiento corrido. Esta cara y esta cara. Entonces tú tendrías dos tablas de 3.35 de largo y con una altura de tu tabla de 0.60. Entonces, de esa forma es lo que tú cuantificas el tema de tu encofrado y desencofrado. ¿Se ha entendido, jóvenes, el tema de encofrado y desencofrado para cimientos corridos? Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, una consulta. Sí, adelante. ¿Y dónde especifica si debe ser encofrado o no encofrado el cimiento corrido? Eso te va a especificar el proyectista. El proyectista te va a dar dentro de sus especificaciones técnicas, que de repente no está contemplada en el plano, pero te va a decir, a veces dentro de tu expediente técnico hay una parte de especificaciones técnicas detalladas, escritas, pero en su gran mayoría no lo hacen, eso lo hacen al final, porque es un copy-paste. Entonces te va a especificar a través de un detalle, como lo que ustedes están viendo, por ejemplo, para el tema de acero, te va a especificar con un detalle que de repente en el tema de zapatas también a veces se encofra, hay que entender eso, ¿ya? En el tema de cimientos corridos, de la misma forma, te va a encontrar con un detalle de encofrado. En este caso no tenemos, solo lo estoy tocando en el caso que de repente se te diera a ti ese detalle y tú para que puedas contemplar el tema de encofrado y desencofrado. Recuerden que estos detalles que se colocan, todo lo que está acá, no se coloca por gusto. Es porque tú lo vas a utilizar, por ejemplo, para el tema de tus traslapes, para el tema de tus uniones, para el tema de los encuentros. Solo que en su gran mayoría, todo lo que ven acá, esto es copiado. No me canso de decir eso. Y eso a veces es lo que molesta, porque una cosa dice el detalle y otra cosa dice el plano. O una cosa te indica en un valor acá y resulta que en la especificación técnica dice otra cosa. Entonces, ese es el problema del famoso copy-paste. ¿Sí, mi estimado Romario? Sí, ingeniero, gracias. ¿Consulta? Ok. A ver, creo que tengo alguna consulta por ahí. No, muy bien, continuamos. Siguiente partidas. Vamos a ver el tema de sobrecimientos. El tema de sobrecimientos viene a ser lo que va a estar encima del cimiento corrido, por eso se llama sobrecimiento, encima. Entonces viene a ser solamente este pequeño componente que ustedes tienen acá. ¿Qué es lo que vamos a analizar? De la misma forma, vamos a analizar el tema de concreto, ¿ya? Y vamos a analizar el tema de encofrado y desencofrado. Acá sí, en su totalidad, no es necesario que te entregue el detalle, por su misma naturaleza, tú vas a tener que encofrar, porque si no encofras, va a ser imposible que tomes esta figura para que tenga el mismo espesor de tu muro. Y acá viene un segundo error que se va a ver en el plano. Les vuelvo a recordarles. Aparentemente, si ustedes ven, todos los planos de acá son correctos, pero van a encontrar, a medida que van ustedes metrando, van a encontrar muchas deficiencias, no solamente en estos planos, en planos que son oficiales, en planos que se dan para colegios, para hospitales, siempre presentan errores. Entonces la idea es que tú cuando encuentras ese error, tú lo especificas y le detalles, en este caso al proyectista, para que pueda modificarse y para que no tenga el problema más adelante de la famosa reformulación de expediente técnico. ¿Ya? Entonces veamos, vamos a ver el análisis primero de lo que vendría a ser el tema de concreto para sobrecimiento.
Y estos ejes que ustedes tienen acá, que hemos utilizado para cimientos corridos, nos ayudan, porque en su gran mayoría, solo en excepciones donde va a llevar el tema de los vanos, como el caso de las puertas o las mamparas, en ese caso no va sobre cimientos, pero en su gran mayoría sí lleva sobre cimientos. Entonces los ejes que nosotros hemos contemplado para concreto, para cimiento corrido, son los que nos van a ayudar de la misma forma para poder realizar el tema de sobrecimiento. Ahora veamos. ¿Por qué comparto el largo de 3.35 y 2.89? ¿Por qué está totalmente igual, ingeniero? Te preguntarás tú. Muy sencillo. Vengo acá y veámoslo. Estoy analizando el eje AA entre el eje 1 y 2 y 2 y 3. Recuerdan ustedes que en un primer nivel, para que se pueda asentar los muros, ¿ya? Para que pueda asentarse estos muros, primero tiene que tener el tema de sobrecimiento. A partir del segundo o tercer piso, se hace una pequeña excavación, ligeramente de 1 centímetro, no más, se le echa un poco de lechada y sobre eso se empieza a asentar. Pero en un primer nivel, tú directamente no puedes asentar en el cimiento corrido, sino que generalmente tienes que plantear un sobrecimiento. Y ese sobrecimiento ya te va a ayudar para que se pueda descansar, en este caso, las unidades de albañilería. Entonces, veamos. El largo que tú ves acá, 3.35 y 2.89, están totalmente igual. Tú preguntarás, ¿pero por qué son iguales, ingeniero? ¿Está copiando? En cierta forma sí, pero fíjate que es con fundamento. En este caso, cuando yo me voy al tema de la distribución, al plano de planta, ¿ya? Fíjense que de canto a canto va a llevar muro. Entonces va a compartir la misma longitud, los 3.35 entre columna y columna, y los 2.89 en el segundo tramo entre columna y columna. Ahora, hay gente que se confunde y lo da hasta el total, y obviamente esto es columna, acá no va a ir nada de muro, así que no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, por esa razón tienes 3.35 acá y 2.89 acá. Y acá es donde empieza la observación y donde se discrepa bastante, ¿ya? Es el sentido acá. ¿Por qué el ancho es 0.15? Acá. El ancho te está indicando que es 0.15. ¿Y por qué les digo que está mal? Yo estoy metrando en función de lo que me da el plano, pero mi observación sí es clara. ¿Por qué razón es 0.15? Primero, la unidad de albañilería que ustedes tienen acá, ¿ya? Nunca va a llegar a los 15 centímetros. Generalmente las unidades de albañilería de uso industrial, ya lo que ustedes tenían Rex, Pirámide, ahora lo que es ladrillera Sanfan, tienen un ancho de 13 centímetros. Cuando ustedes van a sentar de tipo de soga, tiene un ancho de 13 centímetros. Entonces ahora, ¿por qué se acostumbra a colocar 15 centímetros acá? Lo que te dicen es que va a llevar tarrajeo acá y va a llevar tarrajeo acá. Por eso suma 1 centímetro acá, 1 centímetro acá, en total 15 centímetros. Pero es falso. En los planos, jóvenes, en los planos de estructuras, todo lo que ustedes tienen en el tema de cimentación, en el tema de detalle de losas, detalle de vigas, no se contempla el tema de los acabados. ¿Dónde se contempla el tema de los acabados? El tema de los acabados se detalla en los planos de arquitectura. Acá es donde debería ser 0.15, porque acá se está contemplando con todo el acabado. Acá no, el espesor de muro debe ser de 13, porque es la parte de estructuras, sin contemplar el tema de los acabados. De la misma forma pasa con las columnas. Por ejemplo, acá tu columna te dice de 30 por 40. Y la gran mayoría, ¿qué es lo que hace? La gran mayoría dice, no, ya tenemos que llegar a 30 por 40. Entonces, con todo acabado. Falso. En este plano de estructuras, lo que te está diciendo es que tu sección base de puro concreto, sin nada de acabados, debe ser de 30 por 40. A esto es lo que tú le añades el tarrajeo. Por eso el tema de los planos de estructuras, si ustedes revisan bibliografías o si consultan a expertos, el tema de los planos de estructuras es sin acabados, es puro acero y puro concreto, nada de acabados. Y la gran mayoría confunde esto, por eso el detalle de los planos sale mal. Por eso al momento de construir, a veces el cálculo estructural posterior a la post-ejecución ya tiene deficiencias, y es porque no contemplan bien estos valores. Tú dirás, pero Inge, es 1 centímetro, 2 centímetros. Ese 1 centímetro, 2 centímetros marca la diferencia. Si ustedes están llevando su curso de cálculo estructural, su curso de repente de concreto, su curso de repente de resistencia a materiales, verán que una deflexión
milimétrica marca la diferencia. Entonces, estamos hablando de flexiones en milímetros. Y si es en centímetros, significa que ya hay fisuraciones graves, fisuraciones severas. En el caso de acá, tienen que tener bastante cuidado con esto, con estos planos. Entonces, si se fijan, un muro, si es puro concreto, acá no estás contemplando el tema de los acabados, si es puro concreto, ¿cómo podría ser 0.15? Acá no te está dando con el tarrajeo, sino simplemente son ladrillos o unidades de albañilería. ¿Cuánto debería ser su ancho? Debería ser 13. Entonces, esto es lo que tú deberías informar al proyectista para que pueda modificar su diseño. En el caso que no lo modifique, simplemente te basas a lo que te proporciona. Tú tienes un fundamento, que es el plano. ¿Cuánto es? Por esa razón estoy contemplando los 0.15 que vendría a ser de ancho. Pero te estoy dando a conocer de cómo debes plantear tú, jóvenes, cuando hagas tus detalles en el tema de los sobrecimientos. ¿Y cuánto es la altura? La altura en este caso, fíjate que es 10 más 30. En total te está sumando 40 centímetros. Entonces, por esa razón tienes una altura de 40, una altura de 40. Y simplemente lo multiplicas. ¿Se ha entendido el tema de concreto para sobrecimientos jóvenes? ¿Entendió? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, bien. A Sí, ver. ingeniero. Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. El tema de encofrado y desencofrado es mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces vengo yo a mi diapositiva para que ustedes puedan visualizar que lo que vamos a encofrar es esta cara y la otra cara. Vuelvo a recordarles, el material en el tema de encofrado y desencofrado no se especifica. Si tú deseas, puedes hacerlo. ¿Ya? Puedes colocar con madera o puedes colocarlo con lo que vendría a ser de repente láminas de acero. Pero generalmente esto ya se detalla en el tema de tus costos y presupuestos. Según el tema de tu cotización, en el tema de costos y presupuestos, tú eliges el material más adecuado. Pero también lo puedes detallar acá, entonces ya ayudarías en el tema de costos y presupuestos a elegir un material ya en específico. Entonces vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer el encofrado? Va a ser casi similar al tema de cimientos corridos. Me ayuda en este caso, quiero que te fijes, me ayuda en gran forma el tema de los ejes y estas dimensiones. Lo copio igual, tal como está acá. Fíjate que el largo y el alto no va a variar. En otras palabras, voy a mostrarte, el encofrado es esta, ¿ya? El largo de tu sobrecimiento, el largo, el que va a ir de canto a canto, y la altura, en este caso, de lo que va a ser para tu sobrecimiento. ¿Cómo lo determino eso? El largo, sacamos de lo que vendría a ser la planta, entre columna y columna, y con respecto al alto, lo que está contemplado viene a ser en el corte, ¿ya? ¿Cuánto es? De 40 centímetros. Pero hay una cosa más. ¿Por qué aparecen estos dos? Vuelvo a recordarte. Aparece esos dos, o dos veces, porque va a llevar una tabla acá y va a llevar la otra tabla acá. Entonces, va a llevar dos veces. Por esa razón aparece 2 acá y aparece 2 acá. ¿Se ha entendido el tema de encofrado y desencofrado para sobrecimiento? Acá, mil disculpas. Vamos a copiarlo acá. Para sobrecimientos. Muy bien. Listo. ¿Se ha entendido el tema de encofrado y desencofrado para sobrecimientos jóvenes? A ver. Ingeniero. Sí, ingeniero, Muy bien. todo claro. Hasta la parte de concreto simple. Ingeniero. Hasta acá, ¿alguna consulta o alguna duda con respecto a estas tres partidas? Solados, cimientos corridos o sobrecimientos. ¿Alguna duda o consulta? A ver. ¿Sí? Ingeniero. ¿Me escucho? Ingeniero, una consulta. Cuando hay una escalera, por ejemplo, la escalera que va al segundo ¿Ya? piso, también lleva como un sobrecimiento. Sí. Sobrecimiento lleva como Como un falso, cimiento un corrido falso, también, que hay un solado. Eso también una se falsa considera. zapata. Esta es la que tienes acá. Sí, Esta. eso exactamente. Eso también lo tengo que Por considerar. supuesto, pero esto yo te recomendaría que lo detalles mejor, en lo que vendría a ser la partida netamente escaleras, porque no va solamente puro cimiento corrido, sino que el tema de los aceros va anclado, si te fijas, va anclado. Entonces yo ya formaría concreto armado, no sería puro concreto simple. ¿Sí, mi estimado Aristides?
Ya, pero la excavación y Por supuesto, por supuesto. para la excavación sí lo considero. Así es, por Ahí, supuesto. dentro de la partida. No solamente el tema de las escaleras, de repente hay veces en que se plantea el tema de las cisternas, ¿ya? Que lo hacen de concreto, entonces se tiene que excavar para que de repente para hoteles o para locales comerciales, entonces te da tus dimensiones, de la misma forma excavas y tienes que ver si es que va a llevar acero o si va a ser puro concreto simple. Entonces hay mayores componentes, obviamente. Hay algunos que hacen sótanos, un pequeño ambiente, entonces de la misma forma, ¿no? Tienes que cuantificar y eso cómo lo ves con respecto al tema de tus cortes, ¿no? Te va a indicar, ¿sabes qué? El sótano de tanto, tanto es, entonces para que tú puedas cuantificar el tema de tus alturas. ¿Sí, mi estimado Aristides? Ingeniero, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra consulta más? Muy bien. Entonces entremos ya a la parte de concreto armado. El tema de la parte de concreto armado contempla innumerables elementos estructurales. Permítanme, por favor, solamente un minutito para abrir esa parte para poder mostrarles. Muy bien. Dentro de lo que vendría a ser concreto armado, ¿ya? Contempla muchos elementos estructurales. En la primera parte vamos a ver el tema de zapatas y vamos a ver el tema de las vigas de cimentación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema de concreto para zapatas, de esta forma, a lo que hace referencia, viene a ser netamente la cubicación del metro cúbico, ¿ya? Es decir, metro cúbico de tu concreto. El tema de encofrados, ¿ya? Que puede ser, no hay ningún problema, eso se te especifica, eso sí se te dice, ya a través de detalles se te va a indicar en especificaciones técnicas de la misma forma, y el tema de los aceros. La parte más complicada en este tema de concreto armado viene a ser aceros, pero complicada ¿en qué sentido? Complicado es porque no se sabe especificar y no se sabe detallar cómo es este análisis, y es fácil cuando lo vamos a ver. En el tema de vigas de cimentación, de la misma forma, vemos el tema de concretos, ¿ya? Vemos el tema de encofrados y desencofrados, y vemos el tema de los aceros. Entonces, vamos a analizar primera parte en la parte de cimentación. Luego entramos a columnas, luego entramos a vigas, y luego entramos a losas. Así que veámoslo rápidamente esta parte, porque no es nada complicado, es fácil cuando ustedes lo van a ver. Veamos el tema de zapatos. ¿Cómo voy a cuantificar el tema de concreto? Primero, la denominación siempre es importante. Concreto para zapatas con un F'C de 210. Generalmente todo elemento estructural que va a ser contemplado de concreto armado, su resistencia a la compresión debe ser de 210 por parte del concreto. Pero hay algunos casos, hay excepciones que supera, hay algunos que plantean 250, hay algunos que plantean 270, hay algunos que plantean de 300 hasta 310. Dependiendo. ¿Y eso dónde lo vas a ver? Muy sencillo, en la parte de tus especificaciones técnicas. Entonces, acá te ha dado para concreto simple y también te tiene que dar para concreto armado. ¿Cuántas para tus zapatas? Para tus zapatas viene a ser 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿de dónde estoy sacando este dato? Este dato estoy sacando de mi especificación técnica. Entonces, acá lo tienen. Ahora, lo que yo he hecho para zapata 1 y zapata 2, si se fijan al momento de hacer el tema de la excavación, me ayuda bastante. ¿Por qué? Porque con esto estoy cuantificando el número de veces, la cantidad y estoy cuantificando sus dimensiones. Entonces, lo único que va a variar son, en cierta forma, el tema de la altura. Fíjate el tema de concreto. Concreto es facilísimo, ya sea en columna, en viga, en losa, en zapata, en escalera, es totalmente fácil. ¿Cómo así? Te está diciendo un metro cúbico. Tengo el largo y tengo el ancho. ¿Dónde varía? Va a variar en el tema de tu altura. Recuerda que el tema de tu zapata, lo único que tienes que cuantificar es el peralte, es decir, la altura de tu zapata. Tú sabes que tu solado es 10 centímetros. A partir de tu solado hacia arriba viene a ser el peralte, viene a ser el peralte y el peralte. ¿Cuánto es? Si te fijas, te está indicando 0.65, 0.65. Entonces, el peralte de tu zapata es 0.65, 0.65.
Lo mismo lo replicas en la zapata 3 y en la zapata 4. En total, si te fijas, solamente para el tema de zapatas, para estas dos zapatas, para estos dos tipos de zapatas, me está saliendo 16.40 metros cúbicos. Entonces, imagínense, esto hay que tener bastante cuidado. El tema de la partida de concreto en un presupuesto, eleva bastante el costo. Por eso tienes que ser bien detallista y tienes que hacerlo bien. Generalmente los evaluadores de los expedientes técnicos se analizan el tema de la parte de concreto. ¿Por qué? Porque genera mayor presupuesto, ¿ya? ¿Cuánto está un metro cúbico de concreto de 210? Cotízalo de forma manual y se hace a través de trabajadores, a través de repente del tambor, a través de tu mixer, etcétera, etcétera. Entonces vas a ir cotizándolo, ¿ya? Pero para la cuantificación, si te fijas en la parte de metrado, es totalmente facilísimo. ¿Hay alguna consulta con respecto al tema de concreto para zapatas? A ver. ¿Todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. El tema de encofrado y desencofrado para zapatos. Si es que te proporciona, ojo, esto te va a indicar, siempre te indican, te va a decir, ¿sabes qué? Considera el tema de encofrado y desencofrado. Muy bien. Y para eso también te especifica lo que es el tema de tu normativa, te coloca el tema de encofrado y desencofrado. Y va a presentarse casos que de repente va a ser superficial y tú vas a tener que rellenarlo. Entonces, si te fijas, como veíamos en las diapositivas, en esta parte, fíjate que puede ser casi superficial y de ahí recién vas a rellenar, o como en este caso. Pues no te des problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Es en metro cuadrado. Tu unidad siempre de encofrado y desencofrado viene a ser en metro cuadrado. Entonces vengo yo acá a mi plano y digo, ¿no? Número de veces, es decir, cuántas zapatas 1 y cuántas zapatas 2 tengo. Tengo 3 zapatas 1 y tengo 3 zapatas 2. ¿Por qué estoy poniendo cantidad de 4 para cada uno y por qué estoy poniendo 1.45? En la parte de mis detalles, tengo 1.45 acá y 1.45 acá. Ustedes saben que cuando encofran la zapata, tienen que encofrar las 4 caras. Fíjate, las 4 caras. Entonces, sencillo. Ven a tu parte de plano, va a ser 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué estoy poniendo 4 veces 1.45? Porque es un cuadrado. En este caso, la zapata 1 es un cuadrado y la zapata 2 también es 1.45, 1.45, 1.45, 1.45. Entonces pongo para la zapata 1, 1.45, pero 4 maderas o 4 tablas que va a ser de 1.45. ¿Cuánto es su altura? Su altura, vuelvo a recordarte, está con respecto al tema de peralte. ¿Y cuánto es su peralte? 0.65. Y ya está, ya es cuantificado en metros cuadrados cuánto va a ser para estas dos zapatas. Lo mismo pasaría acá, con respecto a la zapata 3, 1.60, entonces ya no sería 4 veces 1.45, sino sería 4 veces 1.60. Y acá sería 2 veces por acá una cara y 2 veces por acá la otra cara. Entonces, para que hagas el total de tu zapata combinada. ¿Se ha entendido con respecto al tema de encofrado y desencofrado para zapatas jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Y ahora vamos a la parte que, entre comillas, un poco más difícil. Entonces, entre comillas, ¿por qué razón? Porque viene a ser la parte de acero. Ahora te preguntarás, pero Inge, ¿cómo está saliendo esos 536? Recuerda que dentro de lo que vendría a ser la hoja de cálculo, ¿ya? Lo que te he pasado viene a ser una hoja de cálculo netamente para el cálculo de aceros. Entonces yo acá lo he puesto en movilizar, no se preocupen, ahorita lo movilizo, está así. Hoja de metrado para el tema de acero. Cuando ustedes van a metrar el tema de acero, ustedes tienen dos tipos. O sea, no en el sentido que de repente está de diferentes dimensiones, etcétera, o de repente diámetros, ¿no? Sino que por la posición. Van a tener acero longitudinal y acero transversal. Vengo acá y fíjate acá. Acero longitudinal, todas las varillas que van a ir en este sentido, y acero transversal, todas las varillas que van a ir en este sentido. Entonces yo tengo detalles y también tengo especificaciones acá. Muy sencillo. Vengo a mi plano y nos dice, ¿no? Acero longitudinal. Vamos a ir primero para la primera zapata. ¿Cuántas zapatas 1 tengo? Fíjate que yo tengo 3. Lo he hecho tanto en el concreto y lo he hecho tanto en el encofrado. ¿Cuántos tengo? Tengo 3 zapatos.
¿Por qué coloco acá 11? Muy sencillo. 11 porque en el tema de acero longitudinal, ¿qué te está diciendo? 11 varillas de 5 octavos a cada 13 centímetros. Entonces, ¿cuántas varillas de 5 octavos? Va a ser 11 varillas de 5 octavos. Si es que no te la diere a ti, tú tienes que cuantificar cuántas varillas. Y a veces solamente te pone de 5 octavos a 13 centímetros. Entonces, bien, vienes acá. Ahora, la unidad por naturaleza para el tema de la cuantificación de aceros viene a ser en kilogramos. Y eso no lo digo yo. Eso te está especificando tu normativa. Fíjate que tu normativa te está diciendo que va a ser en kilogramos. Entonces, bien, para la armadura de acero, su unidad está en kilogramos. Entonces, hasta este punto, yo solamente estoy cuantificando cuántas zapatas y cuántas varillas tengo en esa dirección. Lo que ustedes tienen acá, este 1.31, te preguntarás de dónde sale. Muy bien, te doy respuesta cómo sale 1.41. Si yo tomara la longitud total de esta varilla de acero, sería 1.45. Pero ustedes, cuando van a la parte de ejecución, no colocan la varilla de canto a canto, sino siempre tiene que descontarse el tema de recubrimiento. Ustedes saben que el acero es bien sensible frente al tema de estar en contacto con el suelo, porque a veces el suelo mantiene humedad y eso ¿qué es lo que te podría dar? El tema de corrosión. Entonces, generalmente se plantea el recubrimiento. Ahora, los recubrimientos son variables y eso también te proporciona el proyectista. Generalmente debe ser de 7.5 porque eso es la recomendación más práctica, eso no está especificado. Pero por recomendación práctica, ya a través de ensayos, se ha demostrado que 7.5 centímetros es lo más ideal. ¿Por qué? Porque la zapata es la que va a estar en mayor contacto directo al suelo. Y hay más probabilidad de que el tema de deterioro. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto le voy a descontar? Muy sencillo. Vienes a la parte de especificaciones técnicas, te especifica los materiales, te especifica el suelo y te especifica el tema de los recubrimientos. ¿Cuánto es para el tema de zapatos? ¿Cuánto te está dando el proyectista? El proyectista te está dando 7 centímetros. Pero esos 7 centímetros son 7 centímetros acá y 7 centímetros acá. No vayan a pensar que es 3.5 y 3.5. La gran mayoría confunde esto. La gran mayoría dice, ya, entonces 1.45 menos 7 centímetros. No. Son 7 centímetros a cada lado. Si estoy analizando esta varilla de acero, acá y acá, son 7 centímetros. Entonces, 7 a cada lado, ¿cuánto te suma? Te suma 14 centímetros, de acuerdo al dato que me está proporcionando en la especificación técnica. Fíjate, en la zapata te está especificando 7 centímetros. ¿Tú qué vas a hacer? Yo lo voy a poner acá. 1.45 menos los 14 centímetros. ¿Y cuánto te está saliendo? Una longitud de 1.31. Eso es lo que tú vas a mandar a cortar a tu operario, a tu peón. Le vas a decir, córtame acero a 1.31 centímetros. Ahora, lo que ustedes ven acá, que está por el tema de lo que vendría a ser el diámetro de pulgadas, esto vienen a ser los valores de equivalencia por cada metro lineal en kilogramos. Y lo único que tienes que hacer acá es muy sencillo. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo acá, te está diciendo que son para 5 octavos. Esto hay veces en que lo plantean diferente, a veces el factor lo multiplican directo. Esto les he pasado, yo lo considero es una forma mucho más ordenada, entonces dependiendo del tipo de acero que tú tengas, lo pones en esa columna. En este caso, yo estoy poniendo 1.31, ¿ya? ¿En qué? En 5 octavos. Lo único que haces es multiplicar todo esto, fíjate, todo esto por el factor de conversión de metro lineal a kilogramos. ¿Y cuánto nos sale en 3 zapatas con 11 varillas? 67.01 kilogramos. Son las 6 o las 9:30, disculpen. Hasta este punto me voy a quedar. Más adelante vamos a ver el tema de vigas de cimentación, vamos a detallarlo, entonces vamos a explicar también, vamos a terminar de explicar este tema de los aceros y no hay ningún problema para detallarles. ¿Y cómo estoy vinculando este resultado con este resultado? También, de la misma forma. Solamente denme un pequeño minutito para explicarles de dónde sale ese factor de conversión para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Ya? Entonces, a ver.
El tema de los factores de conversión, ustedes lo pueden encontrar en las especificaciones técnicas, ¿ya? De cada productora de acero. Acá ustedes tienen Sider y tienen Aceros Arequipa. Una de las tablas que les proporciona es esta. Si se fijan acá, está por el número de pulgada, ¿ya? Es decir, por el espesor en pulgadas, y acá está su masa en kilogramos por cada metro lineal. Entonces, estas son todas las varillas. Lo que yo les he puesto acá, a ver, perdón, sí estoy compartiendo. Lo que yo les he puesto acá vienen a ser las varillas más comerciales, es la que generalmente se usa en construcción. Pero ustedes pueden tener una variación. En puentes, por ejemplo, el diámetro de las varillas aún supera, aún es mayor. Entonces, ahí de repente van a utilizar de 1 pulgada con 3/8, o de repente 1 pulgada con 1/4, entonces es variable. Y acá está para que ustedes puedan cuantificar. ¿Esto dónde le sacas? Esto te proporciona los libros de concreto armado y también te proporciona el tema de las especificaciones técnicas, en este caso las productoras de acero. ¿De qué depende? Es un módulo de fluencia. Entonces, la clase que viene vamos a explicar más detallado el tema de acero para que ustedes lo puedan entender. Discúlpenme, me he pasado un minuto. Ha sido un placer por el día de hoy. Si es que hubiera alguna consulta rapidísima, me la hacen. Si no, ha sido un placer. Ingeniero, disculpe, para el tema de la cuarta tarea, para las partidas que vamos a hacer el video, ¿vamos a tener que plantear nuestro propio plano, ingeniero? Sí, tratan de hacerlo con su propio plano, porque si les doy yo un plano, de repente no se van a acostumbrar. Trabajenlo con un plano que ustedes tengan, el más simple que tengan, para que sea más entendible. No se compliquen de repente estar buscando planos complejos. Traten de hacerlo con lo más simple y con lo que tengan a la mano para que lo puedan desarrollar más rápido. Y si que tienen alguna consulta, me la hacen en clase. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, muchas gracias. 2 minutos. Un placer por el día de hoy. Se cuidan y nos estaríamos encontrando la clase que viene. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Cuídense.